Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de seres míticos que dicen que se esconden en el mar. Desde la antigüedad se habla de ellas. Esto es una historia para contar de las sirenas. Comencemos. El nombre de sirenas proviene del latín, que significa la que fascina con sus cantos. Las sirenas se dicen que son doncellas que engañan a los marineros con su principal atractivo, la voz. Confiesan los tripulantes de los barcos que las han escuchado cantar y cuando esto sucede quedan hechizados al punto de sentir una atracción que los lleva a su perdición. Muchos han hablado de las sirenas y juran haberlas visto, por lo que se les relaciona con el romanticismo y la seducción, pero también las leyendas de las sirenas se les relaciona con el peligro en los océanos y que deben tener cuidado los marineros si se las llegaran a encontrar. Desde hace mucho tiempo a las sirenas se les describe como seres psiquiformes o con apariencia de pez, que generalmente la parte de arriba del ombligo a la cabeza son del cuerpo de una mujer con una belleza impresionante, que se caracterizan por una larga cabellera y un torso desnudo, y en la parte de abajo con un cuerpo de pez, con una cola exactamente a la de un pescado, con sus escamas de muchos colores entre azul, violeta y tornasol. Algunas versiones se le relaciona con la idea de sirena pájaro. Los griegos en la época de la antigüedad clásica pensaban que eran criaturas marinas y las representaban como seres híbridos con rostro o torso de mujer y cuerpo de ave, similares al Va de la mitología egipcia, los cuales se les relacionaba con el mundo del más allá. Ellos decían que vivían en una isla rocosa llamada Sorrento del país italiano, con vista al Golfo de Nápoles. El nombre de Sorrento, de ahí deriva el nombre de las sirenas. Las historias cuentan que las sirenas cuando cantaban hacían que los marineros cayeran en la tentación, porque su voz era irresistible. Al cantar ellos intentaban buscar la voz de manera desesperada y se acercaban a la costa donde habían rocas. Esto hacía que perecieran los barcos y si no, ellos tenían un destino fatal. Estas sirenas siempre aparecían en lugares rocosos en toda Europa. Según la mitología griega, Odiseo fue el único que pudo evitarlas, como se describe en la Odisea de Homero, que se refiere a ellas como hijas de la musa del teatro y del dios río Aquelo. Hay otras historias que dicen que son nacidas de la sangre de Aquelo cuando fue herido por Heracles. También se dice que su forma física es de seres híbridos y se produjo como un castigo de Demeter al no impedir que Perséfone fuese raptada por Hades, porque las sirenas eran compañeras de su hija y al no protegerlas las convirtió en un monstruo alado. En el mundo helenístico se les consideraban como aves de almas, pues atraen a las almas a su perdición y agonía, y creían que eran divinidades del más allá y que cantaban a los que habían perecido en la isla de las bienaventuranzas. Aunque no se precisa el número, en algunas fuentes de historia griega se les cita como seres erguidos e inmóviles en sus rocas que sedujeron a Ulises con su melodía. La primera referencia escrita de estos seres los tenemos en el canto 12 de la Odisea, cuando se narra el episodio en que Ulises, instruido por Circe, tapó con cera los oídos de sus marineros y se hizo atar al mástil de la embarcación para no poder escuchar sus cantos sin sucumbir ante estos. Este mismo pasaje lo recogió Ovidio en la Metamorfosis, que dice así: Ven, oh ilustre Ulises, alta gloria de los aqueos, detén tu nave a fin de que escuches mi voz. Ningún hombre ha pasado de nuestra isla a bordo de su negra nave sin escuchar nuestra dulce voz, sino que se ha alejado llenos de alegría y sabiendo muchas cosas. Ulises les contesta: Decidme, sirenas, ¿por qué razón tenéis alas y pies como pájaros? Sin embargo, por la cara y por la voz, parecen vírgenes hermosas. Según cuenta la leyenda, si un hombre es capaz de resistir a la voz de una sirena, ésta debería de perecer. Al verse ignoradas y vencidas, las bellas criaturas pierden su don
y son arrojadas al fondo del mar. Del mundo griego llegaron estas historias a Roma y después se extendieron por el Mediterráneo. Llegó a la antigüedad y posteriormente la Edad Media. Y en el arte copto desarrollado por los cristianos egipcios se muestra que existieron en las pinturas y esculturas. Cuando llegó la Edad Media, que comprende los siglos V al XV, las sirenas adquirieron la apariencia como las conocemos, como hermosas mujeres con cola de pez y en lugar de piernas, pero que vivían en las profundidades de los océanos y se decían que eran compañeras de los tritones. En esta época se les comenzó a relacionar con los temas de la lujuria y la tentación porque eran seres volátiles como el amor, y además de crearse la idea de que se les relacionaba con la falsedad y el engaño. También el obispo llamado Isidro de Sevilla parece dudar en sus etimologías, hablando de 3 doncellas entre pájaros que tenían alas y garras, y aseguraba que en Arabia hay serpientes con alas también llamadas sirenas. Bueno, ¿cómo son las sirenas? ¿O cómo se describen? Como mencionamos, la leyenda o mito de las sirenas se han conocido entre las civilizaciones más antiguas y han sobrevivido con el paso del tiempo, porque los relatos de las sirenas son muy similares entre ellos, a pesar de la distancia y el lugar de donde se dijo. La mayoría coinciden en que parecen mujeres con hermosas y largas cabelleras, con un torso descubierto y con voces melodiosas que llegan a encantar a quien las escuche. Son mujeres que podrían parecer humanas, pero la mitad de abajo de su cuerpo tienen una aleta. Aunque nadie las ha escuchado hablar, solo cantar, aunque se dice que su lengua se llama sirenio, según las sagas de los libros de Harry Potter que las mencionan, pero las muestran como seres que dan cierto temor. Dentro de las descripciones que se han dado de las sirenas, dicen que pueden tener instrumentos musicales para sus cantos que sirven para atraer a los hombres y hechizarlos, y llevarlos a una trampa mortal donde ellos no salían. Otras historias dicen que pueden sujetar a algún pez o una gran concha, haciendo alusión a la relación con el mar. Tanto Disney usó una película infantil de la sirena usando los símbolos y elementos que hemos hablado de las sirenas. En el arte se les representa en cuadros mientras dan de comer a sus crías. Posterior a eso comenzaron en el estilo gótico a describirlas con cabello largo, pero esta vez con cola bífida, y que tienen un espejo y un peine como símbolo de la seducción femenina, y al peinar su cabellera era un medio de seducción para los hombres. Existen muchas teorías acerca de las sirenas y su origen. Muchos creen que son historias de hombres alcoholizados que alucinaban en alta mar y que fueron creando historias alrededor de mujeres, porque hay que señalar que estos tripulantes de los barcos tardaban muchos meses en alta mar sin tener ningún contacto con el mundo exterior, solo los océanos y sus compañeros. Entonces, ¿qué tal que inventaron como parte de su aburrimiento y alucinaciones en el mar esta leyenda de las sirenas? Existen otras personas que dicen que realmente son seres marinos que existen y viven en las profundidades del mar, pero que se esconden por temor y que salen a la superficie con la intención de atraer a los hombres, pero no quieren ser vistas por los seres humanos porque ellos poseen inteligencia y viven en una sociedad organizada, por lo que conocen de lo que son capaces los seres humanos. Hasta ahora no se tiene ninguna prueba real o 100% científica de su existencia. Sin embargo, existe un docuficción, que es un documental que se hizo basado en hechos reales y ficción supuestamente recreado por actores. Este programa fue llamado Sirenas, Realidad o Mito, que fue hecho por Animal Planet para el año 2013. Esta historia comienza contando que hay un varamiento masivo de ballenas en Estados Unidos para el año 2004 y mandan biólogos marinos que trabajan en un lugar llamado NOAA por sus siglas en inglés,
y que es un departamento científico para determinar qué está ocurriendo con estas ballenas. Y empiezan a hacer pruebas, empiezan a grabar a las ballenas para intentar encontrar qué es lo que a estos seres le pasaban, porque lo característico de ellas era que sangraban por los oídos y le realizaban varias pruebas para investigar la razón de este. Entonces se iban al mar y metían micrófonos para intentar escuchar qué era o qué sonido les causaba tanto dolor que las desorientaba, al punto de que llegaban a vararse o morirse, porque ese sonido era realmente doloroso para ellas. Entonces empiezan a darse cuenta que en las grabaciones hay varios sonidos que encuentran, entre ellos los de las ballenas comunicándose, de un posible submarino y también de otra especie que ellos desconocen, y que de hecho ellos empezaron a tener las teorías que era como que gritaba, pero que también parecía que tenían conversaciones en un propio lengua o dialecto. Entonces ellos empezaron a crear las teorías de qué pudiese ser. Empiezan a tener contacto con otro país, se van a hacer pruebas, pero al final del día empiezan a tener dudas de lo que puede ser. Pero como buenos científicos no creían obviamente que pudiesen ser sirenas. Y bueno, empezaron a hablar de una teoría llamada el simio acuático, que dice que algunos seres humanos se quedaron en la Tierra y evolucionaron, o sea, nosotros, y hay otros seres humanos que decidieron irse al mar y evolucionaron ahí, y obviamente teniendo escamas, y empezaron a tener diferentes aspectos a los que los seres humanos que vivimos en la Tierra tenemos, pero que también son inteligentes y están organizados. Posterior a eso encuentran un cadáver y empiezan a hacer reconstrucciones y posiblemente, y dan como que la idea de que pudiese parecer una sirena. Spoiler alert, el gobierno les quita todo ese material que tenían entre fotos, videos, sonidos y cosas que pudiesen pensar que existían las sirenas. Como que te da la teoría de que existen, pero que el gobierno no quiere que sepamos que realmente están en el mar. Entonces te deja como la idea de que realmente pudiesen existir, pero están escondidos. Las sirenas sin duda hipnotizan a las personas, pues muchos quisieran saber cuál es la realidad, si existen o están escondidas o solo son leyendas. Pero es tanto lo que se ha hablado de ella que los podemos encontrar, por ejemplo, en barcos con adornos grabados, en Egipto en pinturas rupestres de miles de años, que se han pensado que son proyecciones de los marineros de la época, pero que son su imaginación o lo que vieron en el mar. También hay historias de marineros a lo largo de los años. En los borradores de Cristóbal Colón también se habló de sirenas. Cristóbal Colón fue un navegante que se dice que descubrió América, que en el año 1493 anotó en su diario de avistamiento de sirenas frente a la costa de Haití. Colón escribió que no son tan hermosas como las representan y que sus rostros recordaban más a los de un hombre. En diferentes épocas y países se han conocido supuestos avistamientos o leyendas de ellas, y de hecho hasta adaptaciones. Las mencionan en el Medio Oriente, en Asiria en 1000 a.C., también en los pueblos eslavos, en las islas británicas de Escocia e Inglaterra. Por ejemplo, se les relaciona con la mala suerte en Escocia, y tienen una cola de salmón, y si las capturan te dan 3 deseos si las devuelves al mar. También en Gales hay leyendas sobre ellas. Irlanda es otro país que tiene historias sobre las sirenas, pero se le conoce como mirrors, donde se dice que son hombres y mujeres y tienen en sus manos membranas. Por su parte, China también habla de ellas y dice que de las lágrimas de las sirenas nacen las perlas, y los pescadores por eso quieren atraparlas. En diferentes textos se han mencionado, hasta en la Biblia, en sus libros de Jeremías e Isaías, hablan de las sirenas. Hay muchas historias, cuentos, series, películas para adultos e infantiles que han mencionado a las sirenas. Por ejemplo, Splash, Peter Pan, H2O, Piratas del Caribe, Las Sirenas de Mako, las películas de Barbie Sirena, obviamente en canciones como La Calle de las Sirenas, la canción Sirena del grupo Sin Bandera, y recientemente Shakira sacó una canción
y en el video se le ve vestida como sirena. La cadena infantil Disney, que es exitosa en todo el mundo, ha recreado la historia 2 veces, que se llama La Sirenita y que todos conocemos. En la actualidad creó La Sirenita Live Action, que tuvo el último año un revuelo por el cambio de apariencia de la supuesta protagonista. Lo que hay que resaltar que para estas películas o estas series, para su creación se inspiran en los elementos que hemos escuchado. Por ejemplo, te muestran el mundo de las sirenas, te muestran que son gobernadas por un tritón, que son organizadas, que son inteligentes y que son muy hermosas. Un dato de la sirenita es que dicen que su papá Tritón no le permitía a Ariel a subirse porque él decía que los humanos eran bárbaros, porque se cree que la madre de Ariel murió asesinada por un ser humano cuando salió a la superficie, y por eso la regla tan sagrada de no tratar con los humanos. Esta historia de Ariel enseña también que tiene una hermosa voz y que es capaz de hechizar y enamorar al príncipe, porque si recuerdan, es la voz la que el príncipe Eric la que sigue. Por eso cuando lo tiene Úrsula, ella lo puede dominar, y cuando él rompe el collar que tiene, él ya recobra supuestamente pues su conciencia y decide por Ariel, aunque ya todos conocen el final de esta historia, pero básicamente podemos encontrar elementos que coinciden. Ha sido tal relevancia de las sirenas a lo largo de la historia que podemos seguir hablando de ellas. Hoy en día hay muchísima mercancía para adultos y niños de las sirenas: libretas, plumas, plumones, muñecas, trajes de baños, colas de sirena, personas que se disfrazan de sirena para trabajar, marcas de ropa, y hasta una cafetería muy importante tiene a una sirena como su logo. Las sirenas han estado en el arte rupestre, tallada en barcos de madera, tallada en mármol y piedras, también en iglesias y en esculturas a lo largo de la historia y por todo el mundo. Muchos pintores la representan en sus cuadros con sensualidad y pasión, así como peligrosas. Han estado en el arte y en las leyendas de muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Precisamente esta es la razón de su gran relevancia, porque antes no había internet, o por qué se hizo viral esta leyenda de las sirenas. Eran pueblos o naciones separadas en diversas épocas y años, y aún así todos coinciden con la descripción de una sirena. Todo puede ser un mito o es una realidad. Si realmente existen, ¿cuál es la razón de que se hayan escondido? Muchos aseguran que los humanos intentaron atraparlas y ellos simplemente por eso decidieron esconderse, ya que su sociedad lo considera mejor para su supervivencia. Existe una frase conocida por todos: sabemos más sobre la superficie de la luna que de nuestros propios océanos, que es toda una realidad, pues si tenemos en cuenta el porcentaje del mar que el ser humano ha explorado, podemos decir que es un mundo casi desconocido, ya que el ser humano solo conoce el 5% de los océanos, por lo que tenemos un 95% no explorado y que probablemente se esconda un mundo de seres marinos por conocer, aunque también se ha dicho que en las profundidades del mar, al estar con tanta presión, no pudiesen existir seres marinos tan grandes, sino bacterias o microorganismos, pero esa es una gran teoría científica. Entonces realmente allá abajo en las profundidades solo se encuentra el agua. Es uno de mis seres mitológicos favoritos porque realmente existe esta duda o curiosidad de saber si existieron o existen o si solamente es una leyenda. Tengo la teoría de que los marineros inventaron esta historia y que se la fueron pasando de generación en generación, no sé, de padre a hijo, de abuelo a nietos, y que se fue distribuyendo en los puertos donde ellos llegaban. Entonces se lo contaban a uno y se lo contaban a otro, entonces generaban este miedo, esta intriga, porque ellos estaban demasiado tiempo en alta mar y probablemente bastante aburridos, y crearon esta historia. Existe una ballena llamada beluga que es de color blanco y que su cuerpo generalmente está estilizado, o por lo menos asemeja a las sirenas. Entonces creen que algunos las vieron nadar de a lo lejos y empezaron a crear mitos e historias en relación a que esas ballenas eran unas sirenas, pero en realidad solamente se confundieron.
perdieron o porque no saben sus nombres. Bueno, ¿ustedes qué creen? Escriban en los comentarios qué piensan acerca de las sirenas y si tienen algún dato acerca de ellas. Esto fue una historia para contar. Adiós.